Buenas tardes. A continuación les hablaremos sobre el schwannoma vestibular. Nuestro grupo está formado por 3 integrantes: Roberto Molinés, Iris Sandoval y que les habla Javiera Chelquian. Bueno, el schwannoma vestibular, a simples palabras, es un tumor benigno que se origina en la porción vestibular del octavo par craneal denominado vestíbulo coclear. En cuanto a hallazgos audiológicos, se encuentra como una hipoacusia unilateral. Bilateral es en casos muy puntuales. Este tumor crece en el conducto auditivo interno y en el ángulo pontocerebeloso. Cabe destacar que es un tumor de tamaño pequeño que crece de manera lenta. Bueno, aquí tenemos imágenes sobre cómo el tumor se ve en el oído interno. En la primera se observa cómo este tumor comprende la rama vestibular y parte del ángulo pontocerebeloso. Pero en la primera imagen no se ve mucho cómo comprende el ángulo pontocerebeloso. Por eso abajo tenemos la imagen de una resonancia magnética. Podemos ver que el tumor es de gran tamaño y se observa cómo afecta al ángulo pontocerebeloso. Bueno, acá tenemos la ubicación anatómica del ángulo pontocerebeloso. En ese círculo verde estaría ubicado. Además, en este ángulo se encuentra el nervio, el núcleo de los nervios, lo cual indica que si se afecta este ángulo, se afecta los nervios craneales, que sería el vestíbulo coclear y facial. Por otro lado, en descripción de la fisiopatología, tenemos estadísticas para hacernos una idea de qué estructuras se ven más afectadas por este schwannoma vestibular. Primero tenemos que un 8% de tumores intracraneales, luego un 85% de tumores del ángulo pontocerebeloso y por último un 29% de tumores de las raíces espinales. Como se mencionó antes, en hallazgo audiológico se encuentra más hipoacusia unilateral que bilateral. En este caso, unilateral encontramos un 90% versus un 10% en hipoacusia bilateral. Según estudios, la incidencia de schwannomas vestibulares se encuentra entre pacientes de 40 a 60 años. Y en el caso de schwannomas vestibulares bilaterales, se encuentra una edad promedio de 25 años. En cuanto a las causas del schwannoma, aún se desconoce, pero sí en cuanto a un schwannoma de tipo bilateral, se puede asociar principalmente a factores genéticos. Se dice que se origina de la mutación de un gen ubicado en el cromosoma 22, el cual no sintetiza la proteína encargada de la proliferación de las células de schwannoma, provocando una neurofibromatosis tipo 2. Dentro de la evolución que tiene el schwannoma vestibular, nos podemos encontrar con dos etapas, que sería la etapa otológica y la etapa neurológica. Cada etapa se va a caracterizar por sintomatologías diferentes. En la etapa otológica podemos observar que existe una destrucción lenta y progresiva del nervio auditivo y el vestibular. Esto va a causar que las sintomatologías empiecen a iniciar en el usuario que tenga este tumor. ¿Ya? Es una etapa insidiosa, aparecen los síntomas auditivos, en las cuales se van a caracterizar por en la audiograma, una unilateralidad, una hipoacusia neurosensorial, donde van a haber unas caídas bruscas en las frecuencias agudas. También los síntomas vestibulares van a traer consigo inestabilidad y desequilibrio.
a medida que este tumor va avanzando y va creciendo en su tamaño, va a provocar una etapa neurológica en donde el tumor sale del conducto auditivo y va a ocupar el ángulo pontocerebeloso. Y esto va a provocar algunas disfunciones que se encuentran en ese ángulo, donde están ubicadas también los núcleos de los nervios craneales. También se van a sumar más síntomas auditivos, los síntomas vestibulares van a continuar, se van a agregar también síntomas cerebelosos y gracias a la compresión que va a ejercer este tumor en el ángulo y en los nervios, va a provocar disfunción en los pares craneales 5, que es el trigémino, y el par craneal 7, que es el facial. Para poder diagnosticar el schwannoma vestibular, uno de los exámenes que son bien orientadores va a ser el audiograma de tonos puros. En este audiograma se puede observar que va a encontrar una hipoacusia neurosensorial de predominio unilateral, ya siendo derecho o oído izquierdo. Va a tener también tinnitus, que es un pito agudo o grave, sin una fuente sonora audible que va a escuchar este paciente, y también el vértigo que va a provocar inestabilidad y desequilibrio. ¿Ya? Aparte del audiograma, el otro examen que va a ser certero para el diagnóstico de schwannoma vestibular va a ser la resonancia magnética. Este examen consiste en que el usuario debe entrar dentro de una cámara y se va a proyectar la imagen que aparece aquí al lado derecho. En caso que tuviera un tumor, va a aparecer una masa anómala dentro del encéfalo que va a ser concordante con un schwannoma vestibular. Aquí vamos a caracterizar tres audiogramas que van a ser orientador para esta patología. En este audiograma podemos encontrar una hipoacusia neurosensorial unilateral de oído derecho. Ya vemos que el oído izquierdo está dentro de parámetros normales, exceptuando la frecuencia 4000 y 8000, que están un poco más abajo de 20 decibeles. Pero el oído derecho vemos que tiene una curva descendente, que es neurosensorial y con un perfil moderado. ¿Ya? Estas son las características que presenta esta patología. Vamos a encontrar en las pruebas de diapasones para este audiograma que la prueba va a lateralizar hacia el oído con mejor audición. En Weber, en este caso sería el oído izquierdo, y en Rine va a ser positivo para ambos oídos. Vamos a saber que va a ser positivo para una hipoacusia neurosensorial, y también va a ser positivo en caso de que el paciente tenga un oído normo oyente. Abajo, para la discriminación de la palabra, con el umbral máximo de discriminación, el paciente va a tener una baja discriminación, ya que el lenguaje va a ser de poca comprensión. Y entonces no se va a concordar la pérdida auditiva con el resultado de la discriminación de la palabra. En este audiograma vamos a encontrar una hipoacusia neurosensorial unilateral del oído izquierdo, que también se caracteriza por que nos orienta, mejor dicho, hacia el neurinoma vestibular. ¿Ya? En las pruebas de los diapasones vamos a encontrar que Weber lateraliza hacia el oído mejor, que sería el oído derecho, y Rine va a ser positivo para ambos oídos. Y en la discriminación de la palabra, nuevamente se va a ver afectada la discriminación, ya que este usuario, por la compresión que va a ejercer el tumor en el nervio, no va a comprender el lenguaje que va a ejercer de segunda persona. Este último audiograma me va a orientar hacia una neurofibromatosis tipo 2. Podemos observar que hay una bilateralidad en la hipoacusia, también es neurosensorial, simétrica, y también la prueba de diapasones no hay lateralización, ¿ya? En Weber, y Rine va a ser positivo para ambos oídos. Y la discriminación de la palabra, el porcentaje va a ser bajo también, ya que el paciente no va a comprender el lenguaje
que se le entrega en el examen. Como se mencionaba anteriormente, la resonancia magnética de alta resolución es fundamental para detectar y confirmar el hallazgo de un schwannoma vestibular. El tratamiento para un schwannoma va a depender de muchos factores, entre ellos el tamaño del tumor, dónde se localice, la sintomatología que presenta el usuario y su edad también, que influye bastante. Dentro de los tratamientos médicos podemos encontrar la resección microquirúrgica, que consiste en una pequeña cirugía para extirpar el tumor y así evitar que este dañe el nervio facial o también para conservar la audición del paciente. La radiocirugía estereotáxica también es un tratamiento médico, pero consiste en la irradiación cerebral que va directamente localizado hacia el tumor. Como muestra la imagen acá abajo, podemos ver que está focalizado directamente hacia el tumor y se hace exclusivamente cuando los tumores miden menos de 3 milímetros de diámetro. Es lo aconsejable, para así impedir que este tumor siga creciendo. Después tenemos la labrintectomía química, que también es una extirpación del tumor, pero se hace exclusivamente cuando el tumor se localiza en el sistema vestibular. Por otra parte, también tenemos la inyección intratimpánica de gentamicina, que consiste en inyectar un antibiótico directamente en la caja timpánica. Para esto, primeramente, como muestra la imagen, se coloca una anestesia local a través del conducto auditivo externo y luego de unos minutos se administra la gentamicina, que va directamente en la caja timpánica. Esto se usa principalmente para prevenir la sintomatología de vértigo en los pacientes. Luego, como tratamiento fonoaudiológico, tenemos dos implementaciones de ayuda auditiva. Las más comunes son el cross y el implante de tronco cerebral. El cross consiste principalmente en audífonos de conducción aérea que funcionan de manera contralateral. Es decir, la señal se va a transmitir desde el oído que tiene mayor pérdida auditiva hacia el oído que tiene menos pérdida auditiva o que se encuentra sano. Por otra parte, el implante consiste en un dispositivo que provee percepción del sonido a través de electrodos que son implantados quirúrgicamente. El implante solamente se va a indicar en pacientes que tengan hipoacusia por lesión en el nervio auditivo. ¿Y cuál es la diferencia con el implante coclear, por ejemplo? Que a diferencia, este estimula directamente el núcleo coclear en el tronco encefálico. Después tenemos unos casos clínicos. En el primer caso podemos, referente a la sintomatología que presenta la paciente, podemos diagnosticar un neurinoma del acústico. Acá podemos ver que la paciente presenta síntomas de inestabilidad de la marcha, cefaleas constantes, acompañadas de visión borrosa, temblores inconscientes, y con respecto a todos estos síntomas se puede asociar a un neurinoma, además complementarlo con la audiometría y otras pruebas subpreliminares que se hacen en fonoaudiología, y ya para llegar a un diagnóstico certero se acude a la resonancia magnética. En el siguiente caso podemos asociar los síntomas a una neurofibromatosis tipo 2, que generalmente son hipoacusias bilaterales por schwannoma vestibular. Acá podemos, a diferencia del caso anterior, la paciente es mucho más joven, tiene 19 años y tiene síntomas mucho más agudos que los mencionados anteriormente. Referente a esto, a la paciente igual se le indicó la resonancia magnética y un TAC para evidenciar el tamaño y los signos del tumor, y se llevó a cirugía.
Acá podemos ver que se le extirpó el tumor y se fue observando una evolución favorable. Sí tuvo pérdida auditiva, pero se puede rehabilitar con los implementos que mencioné anteriormente. Y bueno, esa fue la presentación del schwannoma